Entonces nos vamos a iniciar el concepto de argumentación eh, desde un recurso visual, que es un fragmento de una película, eh, que nos va a permitir pues hacer un poquito ese análisis del concepto de argumentación, de dónde viene y cómo pues se convierte también en algo que nosotros hacemos permanentemente en nuestra vida, digamos, en nuestra vida diaria. O sea, eso es como la argumentación hace parte del discurso que nosotros realizamos. No es algo independiente. Claro, en el caso nuestro lo estamos aplicando específicamente para el uso del ensayo académico expositivo y argumentativo, pero es bueno eh, dar como el contexto general del concepto como tal. Entonces, en las normas APA, pues aquí deberíamos de colocar cuando estamos haciendo una referencia a un documento fílmico, pues se hace de esta manera. Entonces es lo que eh, determina, digamos, las normas a la hora de referenciar. Entonces, como vamos a hacer un ejercicio, entonces ustedes esta presentación la tienen en su campus para que hagan su referencia al fragmento pues que elijamos. La película tiene pues varias traducciones, digamos, en algunos aparece como 12 hombres en pugna y en algunos documentos aparece 2 hombres sin piedad. Entonces, la misma película es un clásico donde se revisa el concepto de argumentación. Estos son los personajes principales, digamos, del fragmento de toda la película, porque la película, digamos, se da en un ambiente cerrado, es todo un juicio, entonces todos están en un mismo cuarto y allí permanecen varias horas haciendo un juicio a un adolescente que es acusado de haber matado pues a su padre. Digamos que ese es como el núcleo fundamental. Esta es la ficha técnica, o sea que cuando nosotros trabajamos una película, esto para el caso de si alguna asignatura ustedes quieren incluir una película, pues son como los puntos que nosotros debemos tener en cuenta. Entonces, la ficha técnica es una película del 57 que a pesar de ser tan antigua, cumple aún una función fundamental para discernir qué es eso de argumentar en términos legales, en términos de lo que concierne a un juicio, en términos de los abogados o de los, en este caso, ellos son, o sea, son personas que han sido seleccionadas para hacer el análisis de del caso que yo les comento. Entonces aparece dónde se hizo la película, quién es el director, cuál es el reparto, cuáles son los autores, o sea, perdón, los participantes como actores, y estaría quien hizo la película, que es la productora Metro Golden Mayer, y el título original, pues, que aparece en inglés, y nos hace una referencia que está basada en una obra de teatro. Entonces, digamos, la ficha con la cual podemos referenciar la película en general. El argumento principal de la película, como ya se los había manifestado, es un niño, un chico, un adolescente más bien, de 18 años, pues, que es juzgado por el asesinato de su padre. El jurado, que son estos personajes que les mostré aquí, este es el jurado, cada uno cumple una función dentro de la sociedad y han sido elegidos para hacer ese proceso. Entonces son 12, dicen que todas las evidencias parecen condenar al acusado. Estos 12 hombres a los que el sistema presupone imparciales comienzan a manifestar
su personalidad a medida que deliberan. Entonces, un poquito como para nosotros introducirnos en el tema de la argumentación. En el caso nuestro, eh, argumentos del sentido común, argumentos que no están sustentados dentro del proceso de nuestro trabajo de búsqueda, pues realmente tendrían esa falacia. Aquí vemos, en el caso específico de la película o del fragmento que hemos seleccionado, que ellos, a pesar de creer tener la verdad, pues tienen un sesgo ideológico de pensamiento para juzgar la persona, pues el chico de 18 años, y además, fuera de su forma de pensar, cómo consideran que este chico debe ser condenado, porque de dónde viene, qué familia, todo lo ideológico ahí entra a ser un elemento para, para, para hacer la argumentación. Lo que hemos llamado pues unas falacias. Entonces hay inconsistencias en ese sentido. Además los personajes están encerrados en un cuarto que hace mucho calor, ¿sí? Y todos tienen una premura, el uno quiere irse a ver un partido, el otro quiere ir, tiene pendiente otras cosas, o sea, no tienen la conciencia de lo que están haciendo, de lo que, digamos, en determinado momento tienen como función. ¿Sí? Entonces, la fuerza del diálogo y de la lógica, o sea, que ese es como una de las luces de la argumentación. La argumentación está prendida de la razón y de la lógica. No es que a mí se me ocurrió decir que el COVID viene del castigo de Dios, bueno, de que el COVID nació porque todos somos muy malos. ¿Sí? Entonces, hay ideología, ¿no es cierto? No funcionaría ahí la argumentación y más en los casos de la ciencia. Entonces, van demorando la consistencia, una vez que son unidos como, o sea, se unen las partes, como decir un rompecabezas, manifiestan su inconsistencia. La racionalidad del protagonista, entonces, de esos 12, hay uno que piensa totalmente diferente y que vota a favor de la inocencia del chico. Entonces, pues es un personaje que empieza a hacerlos dudar si realmente lo que están haciendo con el niño, más bien con el adolescente, pues es válido o no, si están las evidencias tal bien analizadas. Bueno, entonces eso es lo que ocurre allí en la película, ¿cierto? Y va mostrando las pasiones de cada uno y las motivaciones. Y eso hace que los miembros del jurado pues decidan que el chico es culpable. Uno a uno son incitados a reflexionar, o sea, si este personaje que es el protagonista no los detiene y les dicen no, yo voto en contra, porque bueno, y comienza a dar los argumentos, pues entonces habría podido pues pasar desapercibido la argumentación, no habría una reflexión. Entonces, eso es lo que hace el ejercicio de la razón, digamos, el autor, ahí el protagonista más bien, es el que hace evidenciar esa parte. Esa es, digamos, cuando nosotros estamos trabajando una película o un fragmento, pues tenemos estos puntos. Está la ficha temática en una parte, el argumento de la película y está la trama. O sea, la trama es bueno, entonces, ¿cuál es el cuento allí para que ocurra que el joven de 18 años sea acusado o no? Entonces, la trama fundamental está en el sistema judicial, que tiene que ver todo con la argumentación. O sea, que toda persona es inocente hasta que se pueda demostrar su culpabilidad. Sin embargo, en la sociedad suele ocurrir a menudo lo contrario. Como se refleja aquí, el chico parece culpable. Las evidencias tienden a enfocarlo así. El debate del jurado va desbordando
la consistencia de esas evidencias hasta desembocar en una duda razonable. La duda razonable es un punto fundamental en la argumentación. Es importante destacar que no se demuestra la inocencia del chico. Lo que se demuestra es que el conjunto de prejuicios, entonces allí entra el concepto de lo que ocurre con la argumentación. O sea, los prejuicios que yo tenga no los puedo incluir dentro de una argumentación razonada. ¿Sí? Sería como lo que nos dicen en cierta parte la historia de la argumentación. Una parte de la culpabilidad de los cuales hay que desvincularse para juzgar fríamente si esas pruebas son consistentes o son meramente circunstanciales. Entonces, por eso la película cumple esa gran función de mostrar cuál es la calidad de los argumentos a la hora de determinarlos, en este caso, pues, para juzgar una persona. ¿Cuál sería el tema? Entonces miren que al igual que cualquier documento, tiene unas partes. Entonces tiene la ficha técnica, tiene la trama, ¿sí? Tiene todo lo que tiene que ver con el tema. Entonces el tema, más que de la justicia secas, es el juicio humano. ¿Cómo se fragua un juicio sobre la realidad? La película se plantea en torno a que la irrelevancia o inocencia de la opinión propia no tiene cabida. El juicio que se forja cada uno de estos hombres sobre unos hechos tendrá como consecuencia la condena a muerte de un chico de 18 años. O sea, que lo que ellos están haciendo a la ligera por sus prejuicios o por el afán que tienen de terminar en esa función, pues entonces se convierte en un factor de injusticia. Entonces, nuestra opinión sobre el mundo tiene unas consecuencias. El ser humano es responsable del modo en que la fragua, analizar los propios planteamientos, conocer los propios prejuicios, desvincularse de los propios intereses. Son obligaciones morales ante los que todo ser humano debe responder. La desidia ante el conocimiento de la verdad sobre uno mismo o sobre el mundo nos hace inexcusablemente culpables. Entonces digamos que miren que esa temática no ha cambiado. Esa temática sigue siendo vigente para un país como el nuestro y el mundo en el cual estamos viviendo. ¿Sí? Estamos movidos en esa lógica argumental. Muchos son los factores que intervienen o alteran de algún modo la formación de un juicio. Entonces, cuando hay una argumentación inadecuada, tendría estos puntos negativos: los prejuicios, los intereses, el pensamiento de la sociedad y la opinión ajena, y la apariencia. O sea que estos elementos aquí reseñados dentro del análisis de la película serían puntos que estarían negando la argumentación como tal. Entonces, nosotros nos movemos en ese mundo, o sea, eso no es nada raro, en cierta forma, de la manera como nosotros desarrollamos nuestros argumentos, ya sea sobre un tema, sobre la minga, sobre la situación del país. Los medios de comunicación tienen todos sus intereses y terminamos como en ese mundo de argumentos que no son tan válidos, sino que son amañados en cierta forma por los intereses, por la opinión de los otros, pero que no hay una verdadera argumentación. Entonces, digamos, la película lo que hace es mostrarnos todo ese mundo que encierra en esos 12 personajes. Cada uno es diferentísimo, cada uno tiene unos intereses de manera personal, y eso sale allí a flote.
Sale a flote en el momento que van a juzgar, digamos, al chico. Entonces, digamos que de esa película y de la reflexión que estamos haciendo sobre la argumentación, es necesario destacar que es necesario debatir. ¿Sí? Es importante destacar que en ese debate que se realiza tenemos que descubrir si es inocente o no. Su declaración, él ni siquiera lo sabe, ¿no es cierto? El primer paso es la duda. O sea, ni el mismo chico, si viéramos toda la película, nos daríamos cuenta que no hay una claridad tanto en el personaje ni en los que están juzgando. Entonces, lo que hace el protagonista es decirnos, no, pero entonces vengan a ver, ¿cómo así que ustedes van a hacer esto a la carrera y no van a pensar en la persona, no van a pensar que es un adolescente, que lo pueden mandar a... Bueno, hace todo un juicio allí. La película plantea constantemente una dialéctica que gira en torno a los conceptos de lo evidente, o sea, lo que se ve, pero en realidad no es, lo posible y lo probable. Esos son, digamos, eh, puntos muy necesarios a la hora de trabajar la argumentación, ya sea en ciencia, en filosofía o en términos de lo académico. Lo que es un principio parece que no, lo que en un principio parece que no deja lugar a dudas, ¿cierto? Es puesto en tela de juicio cuando alguien comienza a plantearse hasta qué punto los hechos son efectivamente evidentes. Entonces, pues, ahí ustedes se dan cuenta de todo lo que ocurre también en nuestros procesos de país, ¿no? Los elementos que tiene toda película cuando ustedes hagan un análisis de este tipo de producto cultural, pues son lo que es el productor, el director, el año, el título, el país y la productora. Ya lo vimos en la primera diapositiva. Ese sería el contexto de lo que nosotros queremos hacer. Estamos profundizando sobre el concepto con un poco de la historia de lo que significa la argumentación. Entonces ustedes aquí pues tendríamos un fragmento, vamos a ver ese fragmento, ¿cierto? Para organizar también la parte de lo que consideramos argumentos para el concepto de ensayo. O sea, que el ensayo está conformado por argumentos y que ese concepto de argumentación pues puede estar atravesado por estas... Y votarlo, aunque claro está, no es la única forma. También podemos votar sin más. Suele hacerse una votación femenina. Sí, votemos y así podremos largarnos de aquí. Ajá. Entonces, todos sabemos que tenemos un caso de homicidio en primer grado, y si consideramos culpable al acusado, le enviaremos a la silla eléctrica. Es ineludible, según el juez. Sí, lo sabemos. Expongamos nuestra opinión. Eso es lo justo. Bien, ¿hay alguien que no quiera votar? En cualquier caso, deben recordar que el resultado debe alcanzarse por unanimidad. Así es la ley. ¿Están todos listos? Los que le consideren culpable, levanten la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 han votado culpable. ¿Alguno vota inocente? Muy bien. 11 culpables y 1 inocente. En fin, es un comienzo. Hay que fastidiarse. Siempre tiene que haber uno. Bueno, ¿y ahora qué pasa? Tendremos que hablar. Siempre la misma historia. Así que inocente, ¿eh? No lo sé. Usted estaba en la sala y oyó lo mismo que nosotros. Está claro que el chico es un asesino peligroso. Tiene 18 años. Ya no es ningún crío. Le dio una puñalada a su padre en pleno pecho. En el juicio lo han probado de una docena de formas.
¿Quiere que se las enumere? No. Entonces, ¿qué quiere? Solo que hablemos. ¿De qué tenemos que hablar? Once pensamos que es culpable y nadie tiene dudas. Entonces, voy a preguntarle algo. ¿Cree en lo que dijo? No sé si lo creo o no. Puede ser que no. ¿Y cómo puede votar inocente? Había 11 votos de culpable. No resulta fácil levantar la mano y enviar a un chico a la muerte sin hablarlo antes. ¿Quién dice que sea fácil? Nadie. ¿Piensa que he votado deprisa? Estoy totalmente convencido. No me haría cambiar ni aunque hablásemos 100 años. No pretendo hacerle cambiar, solo que está en juego la vida de alguien. No podemos precipitarnos. ¿Y si nos equivocamos? ¿Y si nos equivocamos? ¿Y si ahora este edificio se viene abajo? Es poco probable, ¿cierto? ¿Qué más da lo que tardemos? Imagine que son 5 minutos. ¿Y qué? Quizá una hora. Tu partido no empieza hasta las 8. ¿Tienen algo que decir? No me importa quedarme en nada. Muy bien. ¿Saben ustedes ese chiste del aviador? No estamos aquí para eso. ¿No? Bueno, entonces allí pues la película, ustedes en YouTube pueden encontrar pues varios fragmentos, ¿no? No solamente este que yo les coloco aquí como ejemplo para el ejercicio que queremos hacer. Entonces, la idea es usar este recurso, a ver si podemos trabajar en grupitos también, y elegir, lo primero que haríamos sería elegir una escena, ¿sí? Estamos hablando de la misma película. Ustedes ya tienen la referencia. Entonces elegimos una escena, algunos le llaman 12 hombres en pugna. Y al elegir pues la escena, la que ustedes consideren, estamos trabajando el concepto de argumentación, ¿sí? Fundamentalmente, para eso la elegimos. Al elegirla, ustedes van a encontrar en YouTube las diferentes tipos de escenas que ustedes eligen la que consideren que van a trabajar. ¿Sí? Sería el primer punto. Cuando ya la elijamos, vamos a ver si a través de este recurso, pues ustedes pueden ingresar, me dicen, y vamos a hacer un ejercicio allí. Este recurso me da la opción de hacer cuadros, ¿no? Como lo dice aquí. Yo puedo hacer cuadros diferentes, pero haríamos cuadros que tengan que ver, porque aquí yo lo tengo desde mi espacio, pero ustedes pueden tener su propio espacio. Dice que es una herramienta para crear cuestionarios en línea a partir de, ya vimos el video, ¿sí? También se pueden usar otros usuarios, permite, bueno, en este caso vamos a trabajar con esta forma. O sea, él tiene opciones para nosotros hacer cuadros diferentes y yo podría aquí organizar de acuerdo a mi escena, pues un argumento 1, argumento 2, argumento 3 y darle por qué sería, o sea, el análisis que puedo hacer de ese tipo de argumento. No decir cuál es el argumento, sino explicarlo como lo entienden ustedes y si realmente cumple la función
de argumentación o es una falacia, o es un prejuicio, o es un... ¿sí? O sea, esto que aparece aquí, que nos dice en el documento, ¿sí? Dice, muchos de los factores que intervienen o alteran de alguna forma el juicio son los prejuicios, y de una vez nos dice que es un prejuicio, intereses, pensamientos sobre la sociedad, opinión ajena, apariencia, a la cual a menudo produce una adición a crítica. ¿Sí? Estas serían como las falencias que nosotros vamos a identificar en nuestra escena, ¿sí? Para hacer el ejercicio, uno, de identificar aquellos puntos que no estarían dentro de la argumentación y que nos tenemos que, digamos, cuidar en ese sentido de no hacer ese tipo de argumentación. La película nos da esa posibilidad. En cualquier escena que ustedes tomen, pues pueden tomar la que más consideren, puedan trabajarla y mirar estos puntos. ¿Sí? O sea, esto es lo que nos interesa. Estos factores que hay aquí en la presentación son los que vamos a identificar en entonces, muchos de los factores que intervienen o alteran de algún modo la formación de un juicio son los prejuicios. Vamos a identificar cuáles son los prejuicios, cuáles serían los intereses. Miren que allí en la escena que vimos hay unos intereses, ¿no? O sea, hay un personaje que necesita irse a ver un partido, ¿no? Es este. Ya él está afanado porque ya va a ser hora del partido, pero el protagonista, que es este, le dice que todavía falta una hora para que pueda ir a ver su partido. Sin embargo, hace la reflexión de cómo en ese momento es más importante el ser humano que están juzgando, ¿cierto?, que los intereses propios. Pues aquí en este personaje aparecen los intereses, en otros aparecen los prejuicios, tal como lo argumenta aquí en el desarrollo de la temática de la película. Entonces, intereses, la opinión también está bastante fuerte en la mayoría de las escenas, ¿sí? Está supeditada pues a lo que realmente se cree que es culpabilidad, la apariencia, a la cual a menudo se produce una adición a crítica. Entonces, pues aparentar que sí, que están juzgando bien porque ven las evidencias, pero esas evidencias no son tan verídicas, ¿no? Entonces están siendo acríticos. Todos estos elementos que aparecen aquí son los que ustedes van a identificar en la película que seleccionamos para trabajar el concepto de argumentación. Ese sería como el ejercicio fundamental. ¿Sí? ¿Cómo relacionamos el concepto de argumentación con lo que nosotros estamos haciendo? O sea, ya vimos cómo una película nos puede ofrecer un discernimiento lo más claro posible de los problemas que puede presentar la argumentación. Pero en el caso propio, pues nosotros estamos trabajando argumentación para el ensayo. ¿Sí? Entonces, volvemos al concepto de ensayo en su propósito, que es responder una pregunta, pero esa resolución de esa pregunta pues está constituida por una serie de argumentos. Argumentos que no podrán estar pues viciados
en términos de lo que acabamos de discernir, ¿no? Discernir un poco. Como forma de incentivar el juicio crítico independiente de los estudiantes, digamos que es como la mayor utilidad de este tipo de texto que nosotros estamos queriendo desarrollar. Esa respuesta está incluida dentro de la argumentación. Por eso dice que tienen que ser inequívoca y expresada en argumentos. Pero miren lo que puede ocurrir con la argumentación, ¿no? La argumentación puede tener todo lo que acabamos de identificar en ese fragmento de película, y pues si elegimos otra escena. Lo que acabamos de trabajar en la película está también amarrado a lo que Toulmin nos dice, que cuáles son las partes fundamentales de un argumento. Entonces dice, bueno, deben haber unas afirmaciones, y esas están relacionadas a la pregunta que yo me estoy haciendo. Hay unos datos y hay unas justificaciones. O sea, que eso es, digamos, lo que hace que yo diga que realmente estoy construyendo una argumentación. Ahora, esos datos y esas afirmaciones y esas justificaciones pueden estar alterados por lo que acabamos de ver en el registro de película, de escena, donde nos muestran pues qué elementos nos juegan a la hora de hacer una argumentación. ¿Sí? En este caso pues es específico de elegir a una persona como culpable. ¿Sí? Habla de la originalidad, de la parte crítica, de asumir una postura, pero esta postura pues tiene que estar ligada a aquello que ya hemos definido como afirmación, datos y justificación. Ese sería el documento pues que nosotros estamos trabajando. Bueno, entonces preguntas si pudieron ingresar al documento, al espacio. Aquí hay algunos ejemplos. Aquí lo que le faltaría, pues, es hacer la referencia, porque ese documento yo lo puedo hacer en esa página como cuadro. Tendríamos que indagar. Y faltaría, pues, colocarle esta es la escena que eligió aquí la estudiante y hizo un comentario. Faltaría aquí la referencia bibliográfica según lo que hablamos en términos de... Este cuadro también se puede hacer en ese programa. ¿Sí? Esta es la referencia de la... Pueden poner el link. O sea que yo podría ver la escena que tomó el estudiante. ¿Sí? ¿Pero es que se van a volver todos locos? ¿Por qué iba a mentir al viejo? ¿Qué puede sacar con eso? ¿Qué ganaba con mentir? Pues hacerse notar, tal vez. Le gusta significarse, ¿eh? Deberías que miren los periódicos, amigo. Se cree muy gracioso, ¿verdad? ¿Por qué le hablas? Un tipo que le habla hacia un hombre de esta edad debería estar en la cárcel. No le toque. No le han enseñado a respetar a la gente. Yo lo voy a hacer. Si vuelve usted a tomarle el pelo, se las verá conmigo. Continúe, por favor. Diga todo lo que quiera. ¿Por qué cree usted que mintió el viejo? Durante el juicio me fijé mucho en él. Llevaba la chaqueta rota por debajo del brazo.
¿Se dieron cuenta? Lo encontré muy raro. Bueno, creo que no es forma de presentarse así ante un tribunal. Es muy viejo, debe tener unos 80 años. Andaba muy despacio. Tardó mucho hasta llegar al estrado. Es que arrastraba la pierna izquierda, no quería que se le notara. Me fijé muy bien en él. Es un hombre tímido. Allí tendrían otra versión, ¿no? Miren que son otros personajes, ¿sí? O sea, son los mismos personajes, pero son otros actores. O sea, pueden haber varias versiones de la película, ¿no? Pues la original es pues la que les conté y les mostré. Bueno, pregúntenme pues, amor. Profe, ¿lo debemos hacer así en los cuadros que usted nos acaba de mostrar de otros estudiantes?